Bienvenidos a La Entrevista. Con Antonio Zamora. Los mejores temas y los mejores invitados. Especialmente para ti. En una plática entre amigos donde nos cuentan de todo. La Entrevista. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Entrevista con Antonio Zamora. Y hoy tengo un programa especial para todos mis colegas músicos. El tema que voy a hablar es de muchísima conciencia. Creo que es un material que les va a servir muchísimo a todos ustedes. Me tomé el atrevimiento de hacer este programa y pedir el apoyo a una asesora financiera patrimonial experta en el tema. Con ustedes, Judy Segura. ¿Cómo estás, Judy? Gracias. Muy bien, Antonio. Muy contenta de estar aquí porque sabes que son temas que me encanta, de los cuales me encanta platicar. Así que te agradezco por hacerme la invitación y estoy segura que la información que vamos a proporcionarles les va a aportar muchísimo valor a todas las personas que vean este video. Excelente. Bienvenida, Judy. Muchas gracias. Judy, ¿de qué manera tú puedes apoyar al gremio musical o a todas las personas que se dedican a la música, a los que se dedican a rentar audio, a los que tienen a lo mejor que son dueños de una agrupación? ¿De qué manera podías tú asesorar con nuestras finanzas? Porque pues somos bien gastadores todos los músicos, así como nos llega todo un bonche de dinero, lo guardamos en el colchón y al día siguiente no lo gastamos. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues yo les platico que soy asesora financiera patrimonial y mi trabajo consiste en justo apoyar a las personas a cumplir con las diferentes metas que tengan, sea corto, mediano y largo plazo. Vamos a platicar metas a corto plazo. Cambiar el coche, comprar una casa, viajar. Mediano plazo, quizás hacer un negocio, tener dinero para invertir y también la parte del retiro, que es el área en la que me especializo. Y la verdad es que me gusta mucho ahora sí que el tema de la música, porque yo siento que es un sector o es un grupo de la población que están un tanto desprotegidos, claro, ¿verdad? Porque en su mayoría trabajan de manera independiente. Por lo tanto, no existe a veces un seguro social, lo que es el ISSSTE, por lo tanto no va a haber un Afore, un esquema para el retiro, en su mayoría. Ni tu pensión. Exacto. Hay personas que, digamos que la música es una parte complementaria de sus ingresos, de su actividad y que a lo mejor trabajan como maestros en alguna institución educativa o tienen alguna otra profesión. Sin embargo, yo me he dado cuenta que una gran parte del gremio musical, el 100% de sus ingresos son directamente de la música. Por lo tanto... y no comprobamos. Exacto, o sea, la verdad es que están en una situación en parte privilegiada, pero a la vez eso mismo hace que esa informalidad los mantenga, digamos que desprotegidos, ¿no? Entonces, la idea de esta sesión, pues, es brindarles consejos básicos, aterrizados, para que puedan mejorar sus finanzas personales y que de esta manera, pues, vayan cumpliendo con todas esas metas que tengan, ¿no? Sin ser un sector que, como lo vimos con la pandemia, pues, les pegó durísimo. Sí, claro. De hecho, pues, ya lo tocábamos el tema en algunas otras entrevistas que he tenido, que vimos músicos que son unos cracks. Y lo digo en buena onda, fue bien triste verlos tocando debajo de un puente, pidiendo un peso, y la gente nos humilló mucho, la verdad. Afortunadamente yo actualmente tengo mi trabajo, pero sin embargo aún así sentí la necesidad de recibir una asesoría, porque como bien sabemos, las finanzas... Hay semanas que estamos bien, hay diciembres que nos va súper bien, sí, que agarramos una buena lana y luego en enero ya no traemos nada y en todo eso le damos en la chapa a ese dinero y se va a la nada. Exactamente, entonces de lo que se trata aquí es de educarnos, ¿verdad? Porque si de algo carecemos en nuestro país es de educación financiera y también de lo que es la cultura de la prevención. Entonces yo les quiero platicar un poquito acerca de las finanzas personales. Y bueno, ¿qué son las finanzas personales? Es la administración que hagamos de los recursos que tenemos, ¿verdad? De una buena o mala administración de nuestros recursos va a depender cómo va a ser, digamos que todo el curso de nuestra vida. Si vamos a estar siempre en números rojos o si por el contrario vamos a vivir con tranquilidad cada etapa que se presente en nuestra vida y al mismo tiempo vamos a poder aprovechar las oportunidades que se nos presenten.
Entonces me gustaría que vayamos, si tienen dónde apuntar, les voy a dar consejos muy, muy buenos. En primer lugar, ahí les va. Algo que se nos dificulta hacer, pero que es súper importante, es que tenemos que empezar a separar las finanzas personales, es decir, el dinero que yo necesito para mi manutención, la de mi familia. El chivo. Exacto. Tenemos que aprender a separar el chivo de lo que yo genero o de lo que yo ingreso con mi actividad musical. Vamos a poner un ejemplo. Si con los eventos que yo tengo a lo largo de un mes, yo ingreso 10,000 pesos, eso no significa que esos 10,000 pesos son para que yo me los gaste todos, ¿verdad? Tengo que aprender a vivir con 9 o con 8. ¿Por qué? Porque una parte de ese ingreso lo tenemos que reinvertir en nuestra actividad. O sea, nosotros tenemos que considerar que, por decir, para ir a ensayar, necesitamos echarle gasolina al coche, el desgaste que lleva nuestro coche. El mantenimiento. El mantenimiento, exacto. Si tocamos algún instrumento, por ejemplo, tenemos que considerar el desgaste que va a tener ese instrumento, el mantenimiento, la reparación. Va a llegar un momento en que ese instrumento o ese aparato electrónico, o sea, va a terminar su vida útil y vamos a tener que reemplazarlo, ¿verdad? Esto no lo solemos considerar. Yo me imagino, ¿verdad?, que conocemos músicos, profesionistas que pueden pasar 20 años. Y traen la misma guitarra de hace 20 años. Exactamente, y de lo que se trata es de que vayamos evolucionando, ¿verdad? O sea, que cada vez hay más tecnología, hay muchísimas mejoras, entonces nosotros también tenemos que ser parte de ese proceso. Es como, por ejemplo, mi herramienta de trabajo principal es mi teléfono, mi computadora. Entonces imagínate si yo traigo la computadora que usaba en la universidad, ¿qué va a pasar? Eso va a hacer que mi trabajo sea ineficiente. Me voy a tardar más tiempo haciendo mis presentaciones, se me va a pagar. Es exactamente igual con la música, o sea, nosotros nos tenemos que estar actualizando, por eso es tan importante que podamos separar una parte de lo que nosotros ingresamos. Ahora, si nos vamos a la parte, eso es como individuos, pero si somos dueños de un grupo musical, de igual manera, no nos podemos gastar todo lo que entra. Tenemos que separar una parte para que nosotros podamos seguir invirtiendo en nuestro negocio. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar. El tema de la publicidad, el tema de marketing, tener presencia en redes sociales. Si de pronto necesitamos algún equipo... Por ir renovando el equipo de audio, exacto, porque hay equipos de aquí de audio que yo conozco que tienen más de 20 o 30 años. Entonces ya no va a sonar nunca como un equipo de última generación, y lo que va a pasar es que ya no vas a poder tú el día de mañana ni siquiera cobrar más para percibir más. ¿Por qué? Porque ya vas quedando obsoleto, vas quedando, ese equipo está bien feo, ese equipo ya no suena, y tuviste el medio en su momento, claro, para ir haciendo un guardadito, tener una asesoría, como la que nos está dando ahorita Judy, para ir teniendo una bolsa, claro, para el día de mañana, pues gastar en toda esa inversión de renovar tu audio. Ahora, no nos vayamos tan lejos. Yo sé que a lo mejor renovar una batería pues implica una inversión más fuerte, pero simplemente, ¿cuánto le invertimos a nuestro atuendo personal? Ya. O sea, cuando van a presentarse un evento, o sea, que su ropa, o sea, que esté en buen estado, ahora sí que es su imagen ante las personas, ¿no? Claro. Hasta eso hay que dedicarle un presupuesto. ¿Sabes qué? Tengo que estar renovando mi presupuesto, ¿verdad? Es parte de mi imagen personal. Entonces, todo lo que a ustedes se les venga a la mente que nos ayude a dar ahora sí que un mejor show, lo podemos hacer, pero para eso tenemos que tomar ahora sí que ciertas acciones, que hacia allá vamos con la segunda recomendación. Entonces, recapitulando, la primera es empezar a separar los gastos personales de los ingresos que yo tengo por mi actividad. Ahora, el segundo consejo es súper importante y parece dicho trillado, pero es arma tu presupuesto. O sea, es fundamental. El presupuesto es la base, es la estructura de las finanzas personales. Si nosotros no tenemos un presupuesto, así como nos entra el dinero, así nos lo vamos a gastar, porque no tenemos tope para nada. Entonces es bien importante que nosotros nos demos el tiempo para arrastrar el lápiz
igual si no tenemos Excel o no le sabemos mucho a la tecnología, podemos agarrar una pluma y un papel y empezar ahí a plasmar. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuántos son mis ingresos? Entiendo que en el tema de la música los ingresos son muy variables. Sí, muchísimo, porque puede haber una semana donde trabajes, tengas 3 eventos y la otra semana más tienes uno y luego a lo mejor el siguiente mes no tienes nada. Exacto. Entonces, los ingresos sabemos que son variables. Sin embargo, los gastos, pues ahí sí. Siguen siendo los mismos. Exacto. O sea, la luz, pues el comprar tu mandadito semanal, los taxis, si es que usas taxis, las gasolinas, la gasolina, ¿o qué? todo lo que implica, es bien importante que lo plasmemos. O sea, que nosotros sepamos, independientemente de cuánto ingresamos, tenemos que saber cuánto necesitamos para vivir. O sea, cuánto necesito yo o cuánto necesita mi familia mes a mes para cubrir todos esos compromisos de los que platicamos. Ahora, esos son los gastos fijos. Hay muchos gastos variables y muchas veces estos son los gastos que vienen y nos truenan todo, ¿verdad? Las salidas a comer. O sea, el de que pues va a venir, no sé, algún artista y voy a ir al concierto, los cumpleaños, el regalito del cumpleaños. Todas esas cosas, si tú te pones a checar, a veces te gastas más en esos eventos y en esas cuestiones que lo que necesitas para vivir. Entonces es bien importante que lo tengamos plasmado. No, y nosotros, Judy, es cuando queremos quedar más bien ahí en la casa, los músicos. Ese es el día que queremos, dice, híjole, bueno, no me cuadra lo que voy a gastar, pero pues quiero quedar bien para que ya me perdone. Sí, claro. Por mis salidas del fin de semana. Ahora sí que digamos que para mitigar la ausencia, ¿no? Así es. Entonces no estuve los fines de semana porque ando tocando, pero bueno, pues vámonos a comer y a todo echamos la casa por la ventana y al día siguiente ya. Está bien porque de eso se trata la vida. Yo no soy de la idea de vamos a apretarnos el cinturón y no vamos a disfrutar porque realmente no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, pero que disfrutemos desde la tranquilidad de saber que me puedo dar ahora sí que el gusto de llevarme a mi familia a comer y eso no va a representar que el día de mañana no tengo para echarle gasolina al carro. De eso se trata, hacia allá vamos con esta plática. Entonces, el presupuesto puede ser súper básico, o sea, ¿cuánto necesito yo al mes para cubrir mis gastos fijos? Ahora, esa cantidad me va a llevar a determinar qué tengo que hacer para generarlos, ¿verdad? O sea, cuando hacemos ese ejercicio es muy revelador porque nos damos cuenta en la mayoría de los casos que nuestro estilo de vida nos está costando más de lo que nosotros estamos generando. Entonces, ¿qué pasa? Que para completar recurrimos al crédito, ¿verdad? Un vale. Luego se van con las de los vales. No, con las de los vales. De los vales para los préstamos. Ya ahorita te prestan 10,000 pesos así, pero nomás pones tu credencial de lector y vámonos. Y inclusive ahorita hay muchas aplicaciones, o sea, en las cuales tú puedes acceder a un crédito, pero es un arma de doble filo, porque no solemos leer las condiciones y, o sea, realmente las y está carísimo eso porque, exacto. Bueno, la otra vez yo me fijé, no saqué dinero, pero me fijé que te ponen la tasa del 25. Entonces, imagínate, pides 10,000 pesos. ¿Cuánto es lo que vas a pagar? O sea, es un chorro de interés, 25%. Eso que mencionas, Antonio, es súper importante. O sea, no se trata nada más de que sí nos autorizan un crédito. O sea, por eso nos falta, digamos, estudiar un poquito más, cultivarnos un poquito más para darnos cuenta, a ver, ¿eso qué significa? ¿Cuánto voy a terminar pagando al final, verdad? Entonces, volviendo al tema del presupuesto, si yo ya sé que yo necesito 15,000 pesos al mes para cubrir mis gastos fijos, es decir, para poder comer, para poder trasladarme a mi trabajo, para poder pagar mis servicios, entonces ahora es, ¿de qué manera voy a generar esos 15,000 pesos? Inclusive más, ¿verdad? Porque siempre tenemos que generar más de lo que gastamos, ¿verdad? Si a lo mejor los eventos que yo sé que este mes, porque yo creo que es muy fácil detectar cuáles son los meses buenos, sí, claro, y los meses malos, ¿verdad? Entonces, que no tenga que recurrir a la necesidad de ir a empeñar mi instrumento, el equipo, pedir prestado, pedir un crédito, sino si yo ya sé que enero es un mes flojo y que de todos modos los gastos no perdonan, al contrario, en enero hay que cubrir aún más gastos, pues entonces yo me voy a anticipar y en diciembre que me fue tan bien, no me voy a gastar todo el dinero en regalos y en posadas, voy a tener una parte que me ayude a cubrir los gastos de enero.
Eso sería lo ideal. Si nosotros llevamos nuestro presupuesto, vamos a tener mucha claridad de cómo vamos a administrar nuestros recursos, porque ahí vamos a saber que nos está faltando para algún tema, ¿verdad? Y todo se puede presupuestar, o sea, inclusive las vacaciones. Yo sé que es cambiar un poquito la mentalidad de cómo hemos sido educados. ¿Cuántos no nos hemos ido de vacaciones? 12 meses sin intereses. Sí, o sea, ya claro. fuimos, ya volvimos y seguimos pagando las vacaciones. Ya nos fuimos otra vez y seguimos arrastrando las vacaciones. Entonces, es cambiar la manera de operar, ¿verdad? Cambiar un poquito y decir, bueno, voy a dejar de lado la recompensa inmediata. Se podría decir que voy a sacrificar un poquito esa parte, pero ¿qué voy a ganar? Mucha tranquilidad de saber que cuando me vaya, pues a todo dar, porque yo ya estuve haciendo el ahorro y ya tengo todo pagado. Entonces, el presupuesto de verdad que es una herramienta súper importante que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras finanzas personales. Entonces, ¿tú crees que el presupuesto, la manera más sencilla es que te sientes, te pongas con tu lápiz y digas, a ver, tanto me gasto dado al mes? Sí, lo ideal. De hecho, el presupuesto ideal sería de todo un año. ¿Por qué? Porque no solemos considerar cosas como cada enero tenemos que pagar el predial, tenemos que pagar el refrendo de nuestro coche, sí, las placas. Pero no sé por qué no lo contemplamos, o sea, como si no fuera algo cíclico. El plaqueo nos esperamos hasta marzo. Sí, claro, que ya se va a acabar la promoción. Entonces, Así es. si nosotros nos hacemos conscientes de que es parte de, y lo plasmamos en un presupuesto anual y lo dividimos en meses, cada mes le voy a destinar 200 pesos a mi predial o a mis placas y yo ya sé que en enero yo ya voy a tener para cubrir todo. Eso sería lo ideal, que así lo estuviéramos manejando para que no nos pegue tanto la cuesta de enero, porque justo nos pega por eso, porque en enero bajan los ingresos y aumentan los gastos, ¿verdad? Entonces el presupuesto, créanme que es una excelente herramienta. Ahora, si se nos dificulta hacer el presupuesto, bueno, vámonos un pasito atrás, que es el tercer consejo. Y créanme que esto yo lo he puesto en práctica y ha sido muy revelador. El tercer tip es registra todo. Vamos a hacernos el propósito, vamos a empezar por una semana y yo te invito a que lo hagas y créeme que te va a dar muchísima información. Empieza a registrar cada gasto que hagas y estoy hablando de todo. El cafecito, le di 10 pesos al cerillito, pagué la luz, me compré unas gorditas, o sea, si tú te pones a registrar durante una semana, literal, cada gasto que haces, sea grande o pequeño, y al final pasas todo ahora sí que en limpio, te vas a dar cuenta dónde está tu dinero. Oye, Judy, nosotros los músicos tenemos un chorro de gastos hormiga, ¿eh? O sea, un día nos compramos un cafecito, otro día nos compramos, como dices tú, las gorditas, otro día pues me topé a mi compadre del otro que toca en otro grupo y me eché 2, 3 chelas, me fui al barecito, me eché otras chelas, y luego al día siguiente me fui a comer a un cortecito de carne. Entonces son muchos gastos, como dices tú, hormigas, los que también que no tienen a lo mejor un plan de teléfono, pues están a recarga y recarga y recarga. Sale más caro. Sí, así es. Entonces ese consejo, créanme que les va a ayudar mucho a identificar a dónde se está yendo su dinero. Yo lo hice durante un mes y en familia lo hicimos y fue muy revelador. Nos dimos cuenta, ese mes en particular nos estábamos gastando un poquito más de 3,000 pesos en comida en la calle. ¿Por qué? Yo creo que si yo lo hago, no, pues, me voy a dar cuenta que gané 2,000 pesos y me gasté 3,500 de todo eso. Sí, y cada quien tenemos como que nuestros gustos culposos, ¿no? Hay personas que les gusta mucho gastar en cafecito, gastar mucho en bebidas. En nuestro caso, ¿qué fue la información relevante? Estábamos gastando mucho en comida en la calle y no precisamente porque tuviéramos eventos, sino que simplemente el no organizarnos, el no ir a hacer el súper, el no tener ahí las cosas necesarias, hacía que llegamos a las 2 de la tarde, tenemos hambre, pues ¿sabes qué? Vete a traer un pollo, vamos a comprar carne asada, el ceviche, la hamburguesa en la noche. Entonces, esta información nos ayudó ahora sí que a ejecutar acciones. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí nos vamos a organizar, vamos a establecer un día a la semana en el que vamos a estar haciendo las compras que necesitamos para preparar alimentos toda la semana. Y es muy diferente que tú digas, pues sabes que toda la semana me porté bien, el domingo en la mañana nos vamos a ir a desayunar.
O el viernes en la noche nos vamos a ir a cenar, pero hacerlo ahora sí que por gusto y no por la necesidad de que, híjole, es que tengo el refri vacío, ya tengo hambre, pues lo más rápido es ir por los tacos. No, y aparte, Judy, yo creo que definitivamente si nos organizamos nosotros también como músicos en eso de comer en casa, Sí. nos vamos a evitar enfermarnos y nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como dice ese dicho. Porque definitivamente unos tacos que ya estén malos, unas gorditas que nos echamos ahí en la esquina, híjole, te va a salir más caro y te vas a gastar 1,000 pesos, 2,000 pesos Sí, ahí en el... exactamente, entonces también es muy buen consejo. Y efectivamente ustedes los músicos salen a tocar y por ejemplo cuando van a eventos, no sabes si te van a dar o no de cenar. Claro. O sea, es un albur, entonces qué mejor que tú ya te vayas cenado, ya si ahí te ofrecen algo, pues ya tú sabes, ¿no? Pero sí tocas un tema muy importante y creo que eso también va a ayudar mucho a la economía familiar, o sea, a ir reduciendo esos gastos hormiga. Entonces, bueno, queda anotado el tercer punto. El cuarto punto está súper interesante y es invertir. Y ojo, cuando les estoy hablando de invertir, no me refiero necesariamente a invertir en un instrumento financiero, que no está nada mal, pero en este caso tenemos que considerar como parte de nuestro presupuesto el invertir en nosotros mismos, súper importante. O sea, yo creo que no hay mejor inversión que la que podamos hacer en nosotros mismos. Como músicos, como cantantes, como ingenieros de audio, tenemos que seguir invirtiendo no solamente en nuestra imagen, sino también en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades, ¿verdad? Poder tomar un curso, o sea, Claro. hay infinidad de material. Ahora, gracias al internet, no tenemos que estar, no sé, en la Ciudad de México para tomar un buen curso, una buena certificación. O sea, ahorita, gracias a la tecnología, tenemos al alcance infinidad de material, tanto gratuito como con costo, ¿verdad? Entonces, Sí. es invertir tiempo de calidad en nosotros, en nuestra preparación, invertir en todas esas cuestiones que al final, ¿en qué se van a traducir? Ujú. En que vamos a tener un mejor desempeño, que vamos a tener mayores habilidades y eso va a traer como resultado que podamos acceder también a aumentar nuestros ingresos, ¿verdad? Porque si tú como profesionista o tú como músico perfeccionas tus habilidades, pues evidentemente vas a estar en condiciones de poder pedir un aumento, ¿verdad? Porque vas a estar mejor calificado, Claro. o poder hacer nuevos proyectos musicales. Entonces yo sí les hago la invitación de no quedarse estancados con lo que sé, ahora sí que de la vieja escuela, sino estar buscando constantemente de qué manera puedo invertir. Y aquí no me refiero solamente a la parte económica, sino hasta invertir tiempo, ¿verdad? Porque tú sabes que existen muchos libros, existe mucho material que de manera gratuita lo tenemos en la red, pero necesitamos invertir tiempo en nuestro crecimiento. Y también la inversión en tu instrumento. Claro, por supuesto, como lo platicábamos hace rato, es nuestro instrumento. O sea, imagínate un médico que no tenga un buen instrumento para atender a sus pacientes, o sea, es exactamente lo mismo, pero yo siento que en esta parte de la música, si no eres a lo mejor el músico profesional de cámara, o sea, es como, no, pues yo soy amateur, no tengo por qué invertir en el instrumento. Entonces yo creo que no tiene que ser así, o sea, también tenemos que ir cambiando esa mentalidad, tenemos que ir evolucionando. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, ese consejo les dejo. Y el siguiente paso, que es súper importante y que creo que es de lo que más cojeamos, es el ahorro. O sea, el ahorro tiene que ser algo que forme parte de nuestra vida. Desafortunadamente en nuestro país, la falta de educación financiera, la falta de planeación nos lleva a que si ahorramos, sea lo que nos sobra. Y no tiene que ser así. O sea, nosotros tenemos que tratar el ahorro como un gasto más. O sea, tiene que ser como un gasto más porque de lo contrario nunca lo vamos a hacer. Y una de las recomendaciones que yo les quiero dar y ojalá y de verdad me hagan caso porque es súper, súper, súper importante que vayamos construyendo un fondo de emergencias. O sea, un fondo de emergencias es un ahorro que lo ideal sería que constituyera entre 3 y 6 meses de nuestros gastos fijos. Por eso es tan importante que tengamos el número en la cabeza, o sea, que sepamos cuánto necesito yo para salir con todos mis compromisos mensuales.
Si volvemos al ejemplo donde yo necesito 15,000 pesos al mes para cubrir mis gastos, entonces nosotros nos tenemos que esforzar de construir un fondo que tenga entre 45 y 90,000 pesos, ¿verdad? Y si nuestro estilo de vida va aumentando, porque así lo va haciendo a través de los años, tenemos que estar ajustando este fondo. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Que cuando se nos presente una situación inesperada, como un accidente, como una enfermedad, como alguna situación, como por ejemplo la pandemia, donde factores externos o internos impidan que nosotros sigamos generando ingresos o impidan que tengamos para pagar nuestros gastos, el fondo de emergencias va a venir a ser ese colchoncito de seguridad que nos va a permitir que nosotros no dejemos de pagar nuestras cosas, que tengamos para comprar mandado. Yo creo que si tuviéramos nuestros fondos de emergencia antes de la pandemia, otra cosa hubiese sido, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú consideras que debe ser el adecuado para hacer este fondo de emergencia? De hecho, es muy buena pregunta. Yo siempre les digo que no queramos tenerlo de un mes a otro. Obviamente no es tan fácil. Lo más importante es empezar. O sea, si podemos ir separando 100 pesitos, 200 pesitos a la semana, está muy bien. O sea, el primer objetivo que nos tenemos que plantear es lograr tener el fondo de emergencia de un mes. En este caso serían 15,000 pesos, si ese es nuestro nivel de gasto. Nos tardemos 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. O sea, el chiste es que no perdamos la motivación y que no paremos hasta que tengamos el primer mes de nuestro gasto fijo. Ahora, mi recomendación es que el primer mes del fondo de emergencia lo tengamos completamente disponible, ya sea en una tarjeta de débito alterna. Nunca les recomiendo que nuestro fondo de emergencia sea en nuestra tarjeta de nómina, por ejemplo, porque nos lo vamos a terminar gastando. Yo recomiendo que sea en una tarjeta alterna o que sea, hay personas que les da mucha certeza tenerlo en efectivo. Aquí ya es como a la elección de cada quien. A mí se me hace un poquito riesgoso, pero bueno, cada quien. Y el resto del fondo de emergencias, hay instrumentos muy buenos que con mucho gusto yo les puedo compartir, que nos ayudan a que nuestro dinero no esté nada más ahí estático, perdiendo valor, ¿verdad? Porque pues el tema de la inflación, o sea, es algo que sabemos que nos está pegando durísimo en el bolsillo. Claro. O sea, si antes yo con 2,000 pesos surtía el súper para toda la semana, pues si yo voy con los mismos 2,000 pesos ya no completo la misma cantidad de artículos. Entonces el tener el dinero nada más ahí en el banco pues hace que no esté generando nada, al contrario, se va perdiendo valor. Entonces hay instrumentos muy buenos que nos pueden dar la tranquilidad de que tenemos ahí nuestro dinero completamente seguro, pero que además estamos generando algo de rendimiento y no estamos perdiendo valor. Ahora, este fondo no es para que lo utilicemos cuando nos vamos a ir de vacaciones a Mazatlán, o de que pues, o sea, no sé, me ofrecieron una bolsa muy bonita, o sea, no. El fondo de emergencias es bien importante que respetemos que solamente lo vamos a tocar cuando se trate de una emergencia. Como por ejemplo, ¿sabes qué? Me enfermé muy feo, me dio COVID, no voy a poder ir a tocar 2, 3 fines de semana. En lo que me recupero, entonces pues bueno, los gastos no esperan, esto es una emergencia, pero yo ahí tengo un colchoncito de seguridad que me va a permitir que yo no me tenga que privar de las cosas que consumo, ¿verdad? Y situaciones podemos nombrar muchas. Tienes un accidente automovilístico, tienes el seguro de tu coche, pero hay que pagar un deducible. Entonces, para que esto no te destantee de tu economía, de tu presupuesto, pues ¿sabes qué? Tengo mi fondo de emergencias. Y te estoy hablando de cosas chiquitas, pero se nos pueden presentar situaciones más graves como una enfermedad. Si de pronto me enfermo, una enfermedad ya un poquito más delicada, a lo mejor no voy a poder estar generando esos ingresos, entonces yo tengo que seguir comiendo. Si no tengo fondo de emergencias, lo primero que vamos a hacer es pedir prestado. Entonces, de lo que se trata para tener finanzas saludables es que el crédito, yo no digo que sea malo, pero que el crédito lo utilicemos a nuestro favor, ¿verdad? Lo ideal es que el crédito lo utilicemos para cuestiones como, por ejemplo, la compra de una casa. O sea, es muy válido que digamos, bueno, la casa a lo mejor no la voy a poder pagar de contado, que más quisiera, pero el crédito lo utilizo para mi casa o para esas cuestiones, o sea, esos bienes que son de primera necesidad. No, y aparte son bienes que siguen pasando los años. Y, por ejemplo, una casa, cuando ya la compras, cuando ya la adquieres, pues sigue teniendo un valor hacia arriba, ¿no? Exactamente. ¿Cómo tienen el nombre, perdón, Judy?
en este caso son los pasivos. Los gastos pasivos. Ok, y por ejemplo, cuando hablamos de bienes. Activos. Activos, sí, ok. sí. O sea, en este caso, por ejemplo, una casa es un activo. Todo depende. Ahí ya nos estaríamos metiendo en camisa de 11 varas. Pero, por ejemplo, se dice que un coche es un pasivo, es un gasto pasivo. De igual manera, una casa, si la compras para utilizarla, se dice que es un pasivo. ¿Por qué? Porque es un bien que va a implicar que tú le estés metiendo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tú compras un coche. Pero el coche se evalúa. Exacto. En este caso... Y la casa no. Así es, o sea, al final terminas de pagar la casa, pues está tu nombre, ¿verdad? Ya en tema de inversiones, el tener una casa a lo mejor para rentarla, pues constituye un activo. Claro. Pero se dice que una casa en este caso para habitarla, pues es como un gasto pasivo, ¿no? Porque pues implica que estemos pagando mantenimiento, predial, la hipoteca. Pero ahí ya, digamos que ahí ya nos estaríamos desviando un poquito, pero tienes toda la razón. O sea, si tú compras una casa, sabes que al final el valor se va a mantener. En cambio, si es un artículo que se va a ir depreciando y tú utilizas el crédito para pagarlo, pues... Claro. ¿Verdad? O sea, no es tan recomendable. Ahora, el fondo de emergencias, el presupuesto, el control de gastos, son pequeñas acciones que en conjunto nos van a ayudar principalmente a tener tranquilidad, ¿verdad? Esa tranquilidad se va a traducir en que nosotros vamos a poder desempeñar todas nuestras acciones del día a día. Evidentemente no podemos anticiparnos a ciertas situaciones, sin embargo, pues sí podemos tomar ciertas medidas que nos ayuden a que estas situaciones las podamos pasar de una mejor manera. Y me gustaría también tocar el tema no menos importante de la protección. Es bien importante que como personas estemos protegidos ante esas situaciones que cuando suceden nos destantean por completo. Claro. ¿Y qué tipo de situaciones son? Un accidente, una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido. No solemos proteger estos rubros de nuestra vida y cuando suceden estas cosas, tristemente nos agarran en curva, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, seguramente recordarás a algún colega que haya fallecido? Sí, es bien triste cuando pasan estos detalles con nosotros los músicos, porque muchas de las veces fallece un colega y no tomó estas medidas de ahorro de un fondo de emergencia ni nada de eso. Y las familias están posteando que solicitamos ayuda urgente. Es bien triste. Qué bueno que todos hemos hecho pues el apoyarnos entre todos y salir avantes en esa situación con algún colega, con algún conocido músico. Pero la realidad es que no deberíamos de vivirlo esto. No deberíamos de vivirlo porque sí es muy triste la manera en que terminan grandes músicos, grandes cantantes que tú dices, oye, pero yo sabía que le pagaban mucha lana, le pagaban 2,000, 3,000 pesos por tocada y no puede ser posible que ahorita no tengan ni siquiera para enterrarlo. Muy triste. Exactamente, y creo que pues ya deberíamos de aprender, ¿no? De tantos casos, porque si tú te pones a reflexionar, te darás cuenta que existe infinidad de casos así. Y bueno, no solamente ante un fallecimiento, obviamente es bien importante y con más razón cuando tenemos dependientes económicos. Entonces, hay muchas alternativas, hay muchos instrumentos que nos permiten que nosotros estemos generando ese ahorro de manera sistematizada, ¿verdad? Para todas las metas que tengamos en mente, pero que al mismo tiempo tengamos ese respaldo y esa tranquilidad de saber que si algún día algo falla y ya no seguimos en este mundo, pues que vamos a dejar amparados a nuestros seres queridos, ¿verdad? Que no les vamos a dejar esa preocupación, esa mortificación de dónde te voy a enterrar, con qué voy a pagar los gastos funerarios. Y también pueden pasar situaciones como una enfermedad. De hecho, en los músicos es bien sabido que existen muchos padecimientos. Pues que tengamos artritis, por ejemplo, nosotros los tecladistas. Exactamente. Que alguien pues se quede discapacitado, alguien que pierda la vista. Exactamente, porque al final un músico, un cantante, depende
de la ejecución que haga con su cuerpo, claro, ¿verdad? Con los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, también es bien importante protegernos ante una situación así, que si llega una situación inesperada, como lo comentas en tu caso, Antonio, una artritis reumatoide, ¿no? Una esclerosis múltiple, pues esto ¿qué va a pasar? O sea, ya no vas a tener la misma capacidad de ejecutar el instrumento, eso va a mermar en automático en tu economía familiar, porque ese ingreso que venía de la música ya no lo vas a tener, y quizás tampoco te permita hacer otro tipo de actividades. No, Judy, y definitivamente yo creo que cuando pasa algo así, digo, Dios nos libre a todos los que de estas enfermedades, más los que somos tecladistas o guitarristas o qué sé yo, que tengas que utilizar los dedos, porque definitivamente, mira, lo que va a pasar es que el dueño te va a chispar. Así es. Y si bien te va, a lo mejor te da poquito de liquidación, pero si no, pues va a estar difícil la carga. Exacto. Para tu familia. Exactamente. Y pues bueno, los gastos no esperan, lo que te puedan dar, inclusive si tú estás dado de alta en el Seguro Social y pues se diagnostica una incapacidad total y permanente, esa cantidad no va a ser suficiente para reemplazar el ingreso que tú dejaste de percibir. Entonces es bien importante que sea del conocimiento de todos que existen instrumentos que nos dan protección, ¿verdad? Que si llega a suceder una situación de estas, que Dios no lo quiera, pues que vamos a tener una indemnización que nos va a permitir que durante algunos años vamos a poder mantener el mismo estilo de vida, y que inclusive pues podemos pensar, bueno, tengo este capital que recibí, ¿ahora qué me voy a dedicar? Si ya no voy a poder tocar el instrumento, bueno, voy a hacer un negocito, voy a dedicarme a hacer otra cosa, pero definitivamente es muchísimo mejor tener ese respaldo que no tenerlo, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos más importantes, considerar el ahorro dentro de nuestra vida, o sea, que lo hagamos parte de, que llevemos el control de nuestras finanzas, que hagamos nuestro presupuesto, todo eso es bien importante. Y pues también me gustaría que las personas que están viendo este video, esta entrevista, se beneficien, ¿verdad? Pudiendo acceder a una asesoría de manera gratuita por haber escuchado esta entrevista. Muy bien, Judy, ¿cuántas opciones nosotros tenemos como músicos contigo? Por ejemplo, de paquetes de, pues a lo mejor que te cubran alguna enfermedad, comentabas del ahorro, ¿cuáles son los abanicos de opciones que tenemos contigo? Claro que sí, con todo gusto. La verdad es que yo puedo apoyarlos de manera integral, ¿verdad? Como asesora financiera, los puedo apoyar a que tengan un seguro de gastos médicos que les permita que ante una situación inesperada como un accidente o una enfermedad puedan acceder a buena atención médica sin que eso represente que se deshagan de su patrimonio, ¿verdad? Porque no es lo mismo entrar al hospital, por decir, por un accidente y endeudarte con 200,000 pesos o hasta más, a decir, bueno, tengo mi seguro de gastos médicos, solamente voy a cubrir mi deducible, mi coaseguro. Pero eso no es caro. Fíjate que, bueno, ahora sí que lo de caro, barato, yo creo que va en función a lo que cada quien le dé el valor, pero créeme que es muchísimo más costoso no tenerlo, ¿verdad? Claro. Porque créeme que hay casos, tengo de hecho un ranking que con mucho gusto te voy a compartir de los casos más costosos que se pagaron durante el 2021 y estamos hablando de cifras que parten desde 38 millones de pesos. Entonces, ¿con qué pagas una cuenta así? ¿Verdad? Entonces, pues bueno, con mucho gusto yo puedo asesorarlos de manera particular para decirles de acuerdo a tu edad, este sería la inversión en el tema médico. Eso por la parte médica. Sin embargo, en la parte del cumplimiento de metas, les podemos diseñar estrategias que los apoyen a cumplir con objetivos financieros en el corto, mediano y largo plazo, para todo lo que tengas en mente. Comprarte una casa, cambiar el coche, ahorrar para la universidad de tus hijos, que también eso es un tema súper importante. Y en el largo plazo, el tema del retiro, que también es algo de lo que todavía no tocamos, Antonio, y es una realidad que y que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Yo creo que la mayoría sabe que ya no nos tocó pensión. Simplemente por el año en el que nosotros empezamos a trabajar, pertenecemos a una ley del Seguro Social que es la de 1997, bajo la cual pues ya nosotros no tenemos derecho a una pensión como tal,
solamente a lo que vayamos construyendo en la Afore. Entonces, de entrada, pues sabemos que es un pequeño porcentaje, un 6.5% del salario con el que nos tienen registrados en el IMSS. Eso para las personas, como es tu caso, que tienes un empleo formal donde te dan de alta en el seguro. Pero, ¿qué va a pasar con todos esos colegas músicos, cantantes, ingenieros que trabajan por su cuenta? ¿Quienes trabajan por su cuenta pueden tener Afore? Pues solamente si se dan de alta en lo que es el Seguro Social. Sin embargo, te voy a platicar que la Afore no representa una solución para nuestro retiro. Aunque te tengan dado de alta con un buen salario, no lo es porque simplemente el porcentaje que se va es muy pequeño. Tú tienes la opción de ahorrar de manera adicional en la Afore, lo cual yo personalmente no recomiendo porque la Afore lo único que hace es administrar los fondos de ese retiro, pero no te va a garantizar un rendimiento. Y si ustedes revisan los rendimientos de las Afores, hay años y hay meses donde hay minusvalías, donde hay plusvalías, como si lo vemos como ganancias perdidas, ¿no? Entonces, pues es un dinero que tú estás metiendo así como si fuera al azar. No es muy recomendable. Está bien que tengamos la Afore, o sea, si estamos trabajando y vamos a recibir esta Afore cuando nos retiremos, está súper bien, nos van a dar 3,000, 4,000 pesitos que nos van a ayudar en algo. Sin embargo, hay que ser muy conscientes que esto no va a ser suficiente. Entonces, cuando lleguemos a esa etapa del retiro, ¿de qué vamos a vivir? Claro. Como músicos, sabemos que ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre seguir tocando porque te gusta mucho, o sea, porque es tu pasión, porque definitivamente la música es una pasión, a tener que hacerlo por necesidad. Porque si tú no vas a tocar, no vas a traer dinero para comer ese día, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho sensibilizar en el tema del retiro. El retiro se tiene que planear con tiempo. Existe una gran cantidad de alternativas y de instrumentos que nos dan la certeza de que si llegamos a esa etapa, que es lo más probable, vamos a tener ahora sí que de qué vivir, vamos a tener una fuente de ingreso segura. Que la podemos complementar con otras fuentes de ingreso, está perfecto, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener nuestro plan de retiro, pero vamos a seguir tocando, pero también vamos a tener un negocito, pero también vamos a tener unos locales en renta. Eso sería lo ideal, que nosotros diversifiquemos las fuentes de ingreso que vamos a tener para esa etapa. Y lo que queremos evitar a toda costa es no hacer absolutamente nada, llegar a esa etapa, no sabemos en qué condiciones, y volvernos una carga económica para nuestra familia, como actualmente lo vivimos, ¿no? O sea, de que bueno, hijo, yo toda mi vida, o sea, ahora sí que me maté trabajando para darte lo mejor, pero pues ahora tú me tienes que mantener a mí. Que es muy cultural, o sea, siento que los latinos así somos, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero exhortar es pues hacernos responsables. Yo creo que el hacernos responsables de nuestro futuro es un acto de amor propio muy grande, de decir, bueno, si Dios me permite vivir tantos años, yo quiero tener calidad de vida, o sea, por eso también es importante que cuidemos nuestros hábitos, sobre todo como músicos, tú sabes que hay muchos desvelos, hay malpasadas, entonces es bien importante que de manera integral no solamente cuidemos nuestras finanzas, sino que también cuidemos nuestros hábitos, porque tenemos que ir disfrutando cada una de las etapas que se presenten en la vida. Claro. Hay personas que dicen, no, Judy, pero es que asegúrame la vida. O sea, ¿para qué voy a ahorrar para mi futuro? Mañana me muero. ¿Qué tal que no llego? ¿Y qué tal que sí? Y no hiciste ninguna planeación. No. Entonces, ¿qué mejor que ir disfrutando cada etapa? Yo no digo que ahorita como te digo, que nos apretemos el cinturón y ya no vayamos a comer a la calle y ya no vayamos de vacaciones y todo se vuelva ahorro. No se trata de eso, sino que vayamos disfrutando, pero que logremos tener ese equilibrio de decir, bueno, se me van presentando estas etapas en la vida, hay que ser muy conscientes que va a llegar un momento en el que quizás yo voy a tener todas las ganas de, ahora sí que de tocar y de andar en las fiestas, y a lo mejor mi cuerpo ya no me lo va a permitir, ¿verdad? Entonces también esa parte yo la tengo que prever. Y si vamos a llegar a esa etapa, pues que estemos en buenas condiciones, que tengamos lo necesario para cubrir nuestros gastos, porque también no sabemos, pues ahora sí que si vamos a requerir atención médica, que es lo más probable, si vamos a necesitar que alguien nos cambie el pañal, o sea, parece de risa,
pero es una realidad, Antonio, y no es lo mismo que ahora sí que te lo cambien tus hijos, tus nietos, a que te lo cambie una persona a la que le estás pagando y que pues hasta lo va a hacer con gusto, ¿no? Claro. Entonces, pues todos estos consejos que yo les doy, espero que no los echen en saco roto. Sí. La verdad es que a veces gastamos más dinero en las chevecitas del fin de semana, que hay instrumentos que son muy accesibles, de verdad, que hasta con 2,000 pesitos al mes, nosotros podemos tener un ahorro que nos va a ayudar a generar un respaldo económico para nuestro futuro, pero que al mismo tiempo nos va a dar la tranquilidad de saber que si nos llega a pasar un accidente, una incapacidad total y permanente, o si perdemos la vida, vamos a dejar un respaldo para nuestra familia, ¿verdad? Y de eso se trata, de que planeemos. De verdad, espero que les sirva toda esta plática, y me tomé el atrevimiento porque yo fui de tus primeros asesorados, Sí, músicos. Músicos, así es. Pero ya ahorita tienes muchos músicos Sí. de aquí de la comarca lagunera. Así es, sí. Muchas personas, no vamos a mencionar nombres, No, porque- no vamos a decir nombres, pero- todo es confidencial. pero sí, ya son varios aquí. Ujú. Y de verdad, o sea, no se queden con la duda de, es que a lo mejor suena como que muy caro eso de que voy a ahorrar, o que me voy a asesorar, o que voy a comprar un seguro, o que voy a comprar X servicio con Judy. Lo que sí les aseguro es que les va a servir de mucho que estén bien asesorados por ella, porque les va a cambiar la vida con una asesoría de verdad de una profesional. ¿Algo más que quieras agregar, Judy? Pues me gustaría mucho que les puedas, ahora sí que poner mis datos de contacto. Claro que sí. Me gusta estar compartiendo contenido de valor, información de finanzas personales, información muy relevante. Les dejo mi teléfono. ¿Tiene algún costo que te pidan una asesoría? No, de hecho la asesoría no tiene ningún costo. Eso, desafortunadamente, a veces el que algo sea gratuito, por así decirlo, pensamos que no es valioso, ¿verdad? Entonces yo te comparto, Antonio, que le invierto mucho a mi capacitación, a mi desarrollo. Las asesorías son gratuitas. Las asesorías son de manera gratuita, más o menos nos llevamos 45 minutos, máximo 1 hora. En esta asesoría nos conocemos, identificamos cuáles son las necesidades y los objetivos que tienen las familias, y en base a eso yo les hago una recomendación. Judy, mis colegas de Chávez, si has ido a Francisco y Madero, sí puedes ir a Francisco y Madero Claro que sí. a darles, Sí, porque claro por que ejemplo sí. a lo mejor también puede servir de gran ayuda para los que son dueños de un grupo. Sí. O sea, para tener, definitivamente. imagínate que van en un viaje a tocar, no sé, a Guadalajara, Aguascalientes o qué sé yo, y sucede un accidente, ¿cuánto no les va a servir a ustedes, dueños de grupos, Claro. estar asesorados, tener un fondo de ahorro para todas estas emergencias que se pudieran suscitar, y para no estar el día de mañana pues embarcados con mucha lana, Así es. con un préstamo, con unos vales, con el banco, etcétera, etcétera, con el préstamo del compadre o de la vecina, etcétera? Así es. De verdad, te agradezco mucho, Judy. Me quedo haciendo muchos cálculos todavía en mi cabeza, Sí. pero bien contento. Espero que a todos les haya servido. De verdad, les voy a dejar todos los datos aquí de Judy. Sí. Contáctenla. Yo sé lo que les digo. De verdad, no estamos buscando aquí hacer negocio ni nada. No, para nada. Pero sí que hagan todos los músicos conciencia, porque de verdad, estamos desprotegidos todos. Así es. Todos, totalmente. Yo no creo que haya, digo, ojalá que sí los haya, algunos músicos que ya digan, no, pues es que yo tengo mi dinero en tal caja de ahorro para esto y esto y esto. Y mi esposa sí me lo guarda mucho ahí en el cochinito. Pues bueno, ojalá sea así el caso, pero si no es, asesórense sin ningún costo. Pónganse de acuerdo con Judy, les va a dar la mejor asesoría, los va a buscar a su domicilio o en algún café donde ustedes elijan, a su trabajo, los dueños de grupos, todos los músicos, a todas las personas que tienen estudios de grabación también. Así es. Inclusive, Antonio, muchos de mis clientes están fuera de la comarca lagunera. Gracias a la tecnología les puedo brindar la asesoría a través de Zoom. Ah, Entonces, muy bien. seguramente nos va a estar escuchando personas que viven fuera de la comarca lagunera, inclusive en el extranjero. Ah, eso te iba a preguntar, Sí. porque yo tengo muchos amigos allá en Estados Unidos que van a ver esta entrevista y estoy seguro que también puede ser buena opción. Así Ahí, es. ¿cómo se maneja?
En ese caso, sin ningún problema, o sea, les podemos armar una estrategia. O sea, finalmente el requisito es o ser mexicanos o inclusive si son personas extranjeras pero que estén viviendo en México. Te platico que tengo un cliente coreano, por ejemplo. Ah, sí, ok. Trabaja en la ciudad de Monterrey, entonces estas estrategias, pues la verdad es que son muy buenas. Es algo que independientemente de la nacionalidad, de la profesión, o sea, todos necesitamos, ¿no? Entonces, de igual manera, si nos están escuchando y no tiene nada que ver con la música y les interesa, bienvenidos. ¿verdad? Claro. O sea, esto no está, digamos que nada más enfocado en los músicos. En esta ocasión lo hacemos así por la importancia. Por la importancia y por el programa que está dirigido Ajá. a que ustedes conozcan a los músicos y estas entrevistas pues también la ven muchos músicos. Claro. Pero pues ojalá que se den el tiempo para recibir una asesoría de una manera profesional y no se espanten, No. de verdad es facilísimo esto. Sí, claro, y se trata de llevar educación financiera a todas las personas. Esa es mi misión. Bueno, pues esta fue la entrevista con Antonio Zamora. Muchísimas gracias, Judy. Muchas gracias. De verdad, Muchísimas bien gracias. encantado de tener una asesoría de una profesional como tú. Gracias. Y pues aquí les voy a dejar todos los datos para que la sigan. Para que me sigan en redes sociales, estoy compartiendo contenido de valor y también mi WhatsApp para que me puedan ahí contactar y agendemos su cita, su asesoría. Gracias. Hasta luego. Esto fue La Entrevista con Antonio Zamora. Te esperamos en nuestro siguiente programa. La Entrevista.